se hace de historias. Al ser seres simbólicos, nos hacemos de historias, nos hacemos de discursos, como dicen algunos. O sea, ¿qué discurso emerge cuando tenemos un conflicto? Cuando hay un problema, como decimos. Cuando hay un problema en esta cultura de la que estamos hablando, ¿no? En esta cultura basada en el control, ¿no? En esta cultura basada en la noción de seguridad, la de sistemas cerrados, de sistemas desconectados, de individuos desconectados. O sea, toda esa es la idea que hemos ido construyendo, seres acorazados, desconectados del resto de seres, desconectados del resto de los elementos de su entorno y que solo piensan en sí mismos, que es como el ideal del liberalismo inglés, o sea, esta idea, el ideal del capitalismo, de este individuo, este Robinson Crusoe, ¿no? Que por sí mismo hace todo, ¿no? Esta idea es la que ha ido permeando y lo que sucede es eso, nos hemos ido desconectando, nos hemos ido acorazando. Entonces, cuando surge un problema en esta cultura, la única narrativa que se nos da es la de la culpa y la víctima. Es la única narrativa. Siempre que pasa algo, siempre que hay un problema, la única alternativa que se te ocurre es la de buscar un culpable y la de buscar una víctima. ¿Y esto por qué es así? Bueno, es así porque al no vivir en una coherencia biológica, donde el ser humano se autodescubra constantemente y aprenda a vivir autodescubriéndose, la vida como un experimento, la vida como un impulso que me va llevando a hacerlo mejor cada día y eso contribuye con mi entorno. O sea, la vida dejó de ser eso y se nos desconectó de la capacidad de preguntarnos quién soy, levantarnos cada mañana y salir a descubrirlo. Y regresar cada noche y decir, hoy fui esto, y levantarte a la mañana siguiente y otra vez y decir, wow, la vida es un descubrimiento constante, ese flujo, ese ir y venir. O sea, esa idea biológica, que es como la idea que está detrás de vivir con base en las pulsiones socializadas adecuadamente, ¿no? Estas pulsiones hedonistas del individuo, que como comentaba Jorge, este hedonismo que puede llevar a conductas autodestructivas. Me clavo tanto en el placer que me destruyo, ¿no? Lo que hacen muchas conductas adictivas, ¿no? Entonces, cuando vemos este panorama, es esta pérdida, esta desconexión, lo que aparece es el orden moral. ¿Qué es el orden moral? Específicamente, el sistema de creencias. Esas respuestas prefabricadas que se nos da para responder ante las situaciones que se nos va poniendo a la vida. Ya no hay un orden biológico, por ejemplo, donde la mujer puede elegir libremente su sexualidad. Aparece un orden moral que le impone una serie de normas y que lo justifica con una serie de creencias para que actúe y pueda continuar la vida aún en ese sistema tan incoherente. O sea, en lugar de vivir con base en su impulso, la mujer es domesticada y funciona con base en un orden moral. Entonces la moral aparece como ese discurso, como esas palabras, como esa narrativa que me dice quién soy o quién debo ser. Ser mujer es esto, ser hombre es esto, los hombres de esta familia hacen esto, las mujeres de esta familia hacen esto otro. Entonces ya aparece una historia previa. Entonces cuando hay un problema en esa historia previa, aparece la lógica de la víctima y del culpable. ¿Por qué? Porque miren, ¿cómo es el orden moral? El orden moral son una serie de preceptos que ya están dados de cómo te debes comportar. Si eres bueno, es porque los cumples. Como las maestras de la primaria, sacas el rojo. Si eres malo, es porque no incumples una, algunas o todas. Eso sería como el ser bueno. O sea, entonces la moral se basa en eso. Entonces, en lugar de descubrirme cada mañana, yo me preocupo por seguir el orden moral e imponerlo a los demás. Ya no hay que descubrir ni madres, ya no tengo que sentir, ya no tengo que pensar, simplemente seguir. Entonces, cuando aparece un conflicto aquí, tiene que haber dos lógicas. Si tú eres de los que se portaba bien y te va mal, eres víctima. Si tienes taches, probablemente eres culpable.
Esta es la lógica que aparece, porque es la única que se nos da desde esta perspectiva moral para entender todo, para entendernos, para entender lo que nos pasa, para narrar nuestra historia y lo que nos ha sucedido y sobre todo narrar cómo cambiamos, porque el cambio es algo inherente. Pero aquí el cambio se explica desde esta lógica. Acá aparece, y es lo que estamos proponiendo, una perspectiva que te dice, espérame, cuando te piensas como vida, pasas de ser culpable o víctima a ser un aprendiz, un ser que cambia, que se asume como que todo cambia, entonces tengo que aprender a descubrir qué cambia en el mundo, qué cambia en los demás, qué cambia en mí, qué cambia en la naturaleza, en mis impulsos y demás, ¿no? Entonces yo me voy preguntando, entonces en lugar de decir yo ya lo sé todo, yo conozco el libro sagrado de pe a pa, en lugar de decir eso, decir, ok, hay un montón de sabiduría que nos ha legado la humanidad, y eso es innegable, pero, ¿no? Porque decir, el descartar un orden moral no significa descartar toda la sabiduría que hay detrás de la cultura humana, ¿no? Es más bien, cambia el filtro. Pregúntate diferente. Y la biología tiene una forma bien sencilla de funcionar, muy práctica. Funciona, continúa. No funciona, lo descarto.